enemigo está trabajando incansablemente por dos cosas. En el estudio que he tenido, hermanos, me he dado cuenta que el enemigo trabaja incansablemente por dos cosas. La primera, por tener al pueblo de Dios durmiendo. ¿Qué es lo que quiere el enemigo? Tener al pueblo de Dios ¿cómo? Dormido, adormecido. Y en segundo lugar, al tener al pueblo de Dios adormecido, el enemigo está preparando instrumentos poderosos. El enemigo también es poderoso, pero más poderoso es aquel que nos ha prometido que seremos vencedores si nos tomamos de su poderosa mano. Amén. Pero también el enemigo está preparando instrumentos poderosos que se van a manifestar y ya se están manifestando en el mundo para sorprender, engañar y llevar a la apostasía final a aquellos que no están velando, sino que están durmiendo dentro del pueblo de Dios. Y quiero que vayamos a la primera cita bíblica que la encontramos en el libro de Corintios y vamos a mirar el panorama que muestra la palabra de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 11. Y vamos a mirar cuál es la estrategia final del enemigo, pero también vamos a mirar qué es lo que Dios va a hacer para contrarrestar el poder que el enemigo va a obrar con astucia y con engaño en estos últimos días. Dice el pasaje de Segunda de Corintios capítulo 11. Y hermanos, a través del estudio de la palabra y de lo que vamos a mirar hoy, el deseo del Señor es inquietar a un pueblo remanente que espera la venida del Señor a no seguir en una condición de engaño, de pereza espiritual, sino a disponernos a colocarnos en las manos de Dios, a instruirnos a través del poder de la palabra, a tener un conocimiento teórico, pero también una vida práctica. Porque si no hay conocimiento teórico, nunca llegaremos a una experiencia práctica. Y viviremos en la ignorancia, sin saber en realidad qué es lo que Dios pide de mí para hacer. Y por eso dice la palabra, ¿qué es lo que va a hacer el enemigo en los últimos días? Y el Señor de una de otra manera lo advierte, para que su pueblo no se duerma en los laureles. Y vea lo que dice el versículo 13. Porque estos son ¿qué? Falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿Qué habrá en los últimos días, hermanos? Personas que se van a introducir dentro de nuestro mismo pueblo. Está hablándole al pueblo de Dios, que no tendrán el Espíritu de Dios, que se dejarán llevar por otro espíritu. Y vamos a mirar cuál es ese otro espíritu. Versículo 14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de ¿qué? Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus ¿qué? Así que, hermanos, como dicen por allí, no todo lo que brilla es ¿qué? Es oro. Y la lección de esta semana nos hacía una gran advertencia. Y ese tema ya lo había preparado antes de que se estudiara esa lección. Así que no es una coincidencia, es una providencia de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque el enemigo está preparando a hombres con un poder y una astucia terrible para los últimos días. Ya los está sacando a la luz. Y vienen detrás de ellos más obreros fraudulentos que enseñarán la palabra con poder, pero que engañarán, si fuere posible, aún a quienes, a los escogidos. Y hermanos queridos, el Señor Jesús ya lo había advertido a sus discípulos
Desde el tiempo de su primera venida el Señor lo advirtió, porque sus discípulos estaban preocupados. Señor, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Y vea lo que el Señor Jesús le respondió. Mateo capítulo 24. Dice que estando ellos en el monte de los olivos, los discípulos estaban inquietos y se le acercaron aparte y le dijeron: Señor, ¿cuándo serán estas cosas? Dice el versículo 3. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin de los siglos? Y hermanos, me causa admiración que la primera señal que el Señor le dio a sus discípulos, que habría de suceder antes de que Él viniera, para que estuviéramos apercibidos, para que el enemigo no nos sorprendiera como ladrón en la noche, descuidados en nuestra vida espiritual. El Señor advierte a sus hijos, a su pueblo. ¿Qué advierte en el versículo 4? ¿Qué dice? Mirad que nadie os engañe. Hermanos queridos, a mí me preocupa porque muchos de nosotros actualmente estamos engañados. Y usted dirá: ¿cómo así que estamos engañados, hermanos? Si estamos en la iglesia verdadera, conocemos la verdad. ¿Saben por qué estamos engañados? Porque, lo dije hace un momento, una verdad teórica que no me lleve a una vida práctica es el mayor engaño que el enemigo ha metido dentro de la iglesia. El enemigo nos ha hecho creer que solo basta conocer la verdad, solo basta predicar la verdad, pero que esa verdad no transforme mi vida, no haga efecto en mi vida. Y nosotros nos contentamos de esa manera. Pero el Señor dice: yo conozco tus obras. Vamos al libro de Apocalipsis. Y miremos, hermanos, que esa sería la condición terrible de la iglesia en los últimos días. Un terrible engaño se iría a meter para adormecer, para hacer que nosotros permaneciéramos en un estado de tibieza espiritual, que estuviéramos relajados y tranquilos, mientras que el diablo trabaja incansablemente a través del estudio de la palabra. ¿Sabían que el enemigo trabaja con eso? Hermano querido, el enemigo y sus ministros y sus apóstoles que leíamos allí trabajan incansablemente estudiando la palabra de Dios y torciéndola para presentar al mundo un mensaje contrario al que Dios quiere, para preparar para la segunda venida a un pueblo que le irá a recibir. Y para que sus engaños sean recibidos en la etapa final que le espera al mundo, y miles se pierdan aún dentro de la iglesia. Qué terrible, hermano. Y por eso el Señor advierte en el capítulo 3, en Mateo 24 advirtió: mirad que nadie os engañe. En 2 Corintios 11 advierte: ojo, que Satanás se disfrazará aún como ángel de como ángel de luz, y trabaja con instrumentos humanos que está preparando. Hermanos, hay un grupo especial, y ustedes lo conocen. Hay un grupo especial que se está preparando y está siendo distribuido en el mundo entero. Jóvenes con capacidad mental muy poderosa. Este grupo especial no recoge a cualquier muchacho por allí indolente, perezoso y descuidado. Ellos miden la capacidad intelectual de los mejores, porque el diablo sabe que tendrá que enfrentarse con un pueblo al cual Dios ha dado la totalidad de la verdad, y que habrán hombres dentro de ese pueblo que realmente tendrán una experiencia con Dios tan profunda
que el enemigo no se atreverá a enfrentar a ese pueblo. Y yo digo a ese pueblo porque no sé si seamos todavía ese pueblo, hermanos. Dios nos ayude para que cada día en nuestra experiencia diaria con Dios, en nuestra comunión, en el estudio de la palabra, en el estudio de la voz profética, podamos realmente mostrar con hechos, con obras, en nuestra realidad diaria, que realmente conocemos a Dios y seremos ese pueblo que al final del tiempo se levantará, se esforzará y actuará para llevar al mundo la gloria del Señor. Esto es lo que necesitan los hijos de Dios. Necesitamos estar cada momento conectados con la palabra del Señor, cada momento en comunión con Dios, para que cuando haya la oportunidad de testificar de esta gran verdad, podamos ser utilizados por el Espíritu del Señor, en vez de avergonzar el nombre de Dios con la vida que llevamos, con nuestras palabras, con nuestras actitudes. Pero qué triste que hoy los jóvenes no tienen esa experiencia dentro de la iglesia. De todo hablan menos de la palabra del Señor. Y muchas veces nosotros salimos de aquí y perdemos automáticamente el espíritu con que hemos salido. ¿Cómo puede el Espíritu Santo hacer una obra extraordinaria en nuestra vida si nosotros a cada momento nos desconectamos del Señor? No vivimos en el Espíritu. Pensamos en lo terrenal y vivimos para lo terrenal. Y decimos esperar una patria mejor. Y decimos ser peregrinos en este mundo. Pero no vivimos como lo tales. Estamos tan amañados y tan acostumbrados a las cosas terrenales que lo único que hablamos es de las cosas terrenales. Y hermanos, cuando yo me vine, la verdad me vine impresionado. Y yo dije, tengo que cambiar mi actitud. Tengo que tomar en realidad las cosas de Dios en serio. Porque si no, yo soy el mayor engañado dentro de la iglesia. Y estaba engañado. Y a partir de ese día, de ese último día que estuve allí, de esos días que estuve allí, hermano, yo decidí entregarme realmente al servicio de Dios. Entregar mis dones, mis talentos, a sacar tiempo en mi hogar para que el Señor me capacite, para estudiar en su palabra, para profundizar, para memorizar, para no vivir una vida mediocre, conformarme con lo que sé y ya, para apoyar a la iglesia, para apoyar los departamentos en los ministerios, para ayudar al que apenas está iniciando. Porque no podemos ser egoístas con una verdad tan grande. No podemos apropiarnos de todo y que los demás no surjan. No sé cuántos vieron a la pareja que vino conmigo la vez pasada al culto joven. La vez pasada ellos vinieron. Es una pareja que hace poco se bautizó. Ellos asisten a la iglesia de Claveriano, Puerta del Cielo. Y hermanos, estamos trabajando con ellos. Y el objetivo que Dios tiene con ellos es hacer de ellos instrumentos poderosos en las manos de Dios. Y ellos se están dejando utilizar por el Señor. Porque es que Dios nos ha llamado únicamente para que nos sentemos aquí, hermanos. Aquí nos vemos muy bonito. Pero Dios, el objetivo de su pueblo en esta tierra no es venir a sentarnos en una silla, a escuchar palabra. Es para que nos levantemos a vivir esa palabra y a mostrarle al mundo lo que Dios quiere para ellos. Es a testificar del poder y del amor de Dios. Es para llamar la atención a la gente a la palabra de Dios.
Por eso el enemigo nos quiere tener adormecidos, porque cuando haya un pueblo que se despierte a vivir de acuerdo a los principios establecidos por el Señor, hermano, este pueblo será el foco, el centro del mundo, porque nadie vive, nadie predica las verdades que el pueblo de Dios, el Señor, ha depositado para que seamos y marquemos una línea de diferencia en todos los aspectos de la vida, en nuestra forma de vestir, en nuestra forma de alimentarnos, en nuestra forma de educación. En todos los aspectos de nuestra vida, Dios nos ha dado instrucciones definidas para que marquemos la diferencia en el mundo y podamos estar listos y ayudar a preparar a otros. ¿Por qué no estamos marcando esa diferencia, hermanos? Porque estamos adormecidos. Nos hemos conformado únicamente a venir a escuchar, a recibir información. Pero de nada nos servirá, hermanos, si esa información no se convierte en una realidad de nuestra vida. Y la única manera para que yo me dé cuenta que esa información, que esta verdad es una realidad en mi vida, es que esa verdad moverá el corazón, la vida de esa persona para encaminarse a trabajar para el Señor. ¿Cómo conoce usted que hay una persona que realmente está siendo convertida por el poder de la palabra? Es el que cada día se dispone más y más a servir a su Señor. Amén. Por eso el Señor en el libro de Apocalipsis capítulo 3 nos advierte y dice, escribe al ángel, versículo 14, de la iglesia de la Odisea, que es simbólicamente representa al pueblo de Dios de los últimos días. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación dice esto. ¿Qué dice el Señor Jesucristo a su iglesia? A la iglesia de Maranata en esta mañana. ¿Qué nos dice? Yo conozco tus ¿qué? ¿Qué es lo que el Señor conoce? ¿Qué es lo que el Señor mira? Hermano, el Señor no mira cuánto sabe usted, ni cuánto sé yo. El conocimiento está ahí. Cualquiera lo puede tomar o lo puede dejar. Pero ¿de qué depende que sea aprobado por el Señor? Hermano, de lo que yo esté haciendo con ese conocimiento en mi vida. El Señor mira y mide la capacidad de nuestra fe en Él por las cosas que realizamos a diario en nuestra vida. La fe sin obras, ¿cómo es? Delante de la presencia del Señor, es muerta. Si yo digo creer en Dios y tener fe en Dios, tengo que obrar por amor al Señor, de acuerdo a su voluntad. Y por eso el Señor dice, yo miro tus obras, yo conozco tus obras. Y hermanos, si el Señor nos pasara aquí adelante uno por uno y presentara nuestra vida delante de todos, ¿cómo estaríamos? ¿Cómo estaría nuestro obrar? Nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestras obras, lo que miramos, lo que oímos, lo que comemos, la manera en que nos vestimos. Todo hace parte del mensaje final de Dios para un mundo. No podemos decir, yo puedo estar bien en esto, pero esto sí, hago lo que a mí me gusta. No, hermanos, el mensaje es integral. Dios quiere, en el libro de 1 Tesalonicenses 5:23 dice, que Dios quiere santificar por completo, ¿qué es completo? Todo. Vuestro ser, espíritu, alma y ¿qué? Y cuerpo. Yo no puedo decir que yo creo en Dios cuando por un estilo de vida no saludable esté destruyendo mi cuerpo. Cuando la palabra del Señor dice que mi cuerpo es templo ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿Soy un mentiroso delante de Dios? Cuando yo sé que el Señor me indica
que debo de ser honesto en lo que hago. Y yo no le estoy devolviendo al Señor lo que a Él le pertenece. Y por eso el Señor nos amonesta y nos dice aquí en el versículo 15, yo conozco tus obras, que ni eres frío, ni eres ¿qué? Caliente. Ojalá fuese frío o fueses ¿qué? Caliente. El más terrible engaño que puede vivir un cristiano en estos últimos días es la tibieza espiritual. ¿Y saben por qué el Señor dice, ojalá fuese frío o fuese caliente? Porque el que está frío, el que no quiere nada con Dios, el que se aleja de Dios, el que le habla a uno de la palabra de Dios y le dice no, le cierra la puerta de la casa, ese está frío, está perdido. No quiere nada con Dios. Ese tiene más oportunidad que aquel que conoce la verdad y no la practica en su vida. Porque al menos si este que está frío llegase a conocer la verdad, tiene la posibilidad de que el Espíritu Santo pueda ¿qué? Impresionar su corazón y pueda atraerlo a Cristo Jesús. Pero el que ha conocido la verdad y el Espíritu Santo ha tocado su corazón y ha resistido al Espíritu de Dios, finalmente, ¿sabe qué dice la palabra del Señor y el Espíritu de profecía? Cuando el ser humano rechaza continuamente la voz de arrepentimiento, de confesión y de llamado del Espíritu Santo, finalmente esa persona va descendiendo gradualmente hasta que finalmente su vida queda en completas tinieblas y el Espíritu Santo se tiene que retirar de esa persona. Y hermano, nosotros no nos damos cuenta de esas cosas y a diario rechazamos la voz del Espíritu de Dios que nos dice, hay que cambiar esto, hay que hacer esto, hay que ir a esto, hay que hacer esto, hay que mejorar en esto. ¿Y nosotros qué decimos? No, eso mañana, después, eso yo soy así, yo nací así. Rechazamos y rechazamos la voz del Espíritu de Dios. Y por eso dice aquí, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hermanos, es un terrible engaño del enemigo estar en ese estado. ¿Usted qué dice? A tal punto que llegamos a ser rechazados por el Señor. Llegamos a ser rechazados por Dios. Y por eso, queridos, Dios quiere amonestarnos hoy. Porque dentro de nuestra iglesia, ya el enemigo está trabajando arduamente para desviar a sus verdaderos hijos por el camino del mal, por el camino de la indiferencia, por el camino de la apostasía. Y quiero que vayamos al libro de Apocalipsis capítulo 14. Y esa es la advertencia, hermanos. El Señor nos advierte, y dentro del mensaje final de los 3 ángeles, no podía estar fuera esto que estamos hablando. El Señor nos advierte en el mensaje del segundo ángel lo mismo que hemos venido hablando. Lo mismo que el Señor le dijo a sus discípulos en San Mateo 24, mirad que nadie os engañe. Vea lo que dice el mensaje del segundo ángel, versículo 8 de Apocalipsis 14. Hace una advertencia el mensaje del segundo ángel. Otro ángel le siguió diciendo, ¿qué le siguió diciendo? Ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su ¿qué? De su fornicación. ¿Qué significa eso para nosotros hoy, hermanos? Ese poder que se va a levantar y que ya se está levantando
Ya la imagen de la bestia está lista para ser confirmada ante el mundo. Y será la gran prueba de lealtad para los fieles hijos de Dios. Será la forma en que Dios va finalmente a tamizar a su pueblo. Va a separar el trigo de la cizaña. Serán dados a conocer realmente los que están velando y orando, los que están conociendo cada día al Señor, los que están viviendo no una vida teórica, sino una vida práctica. Pero también, por otro lado, se dará a conocer a aquellos que están durmiendo dentro de la iglesia, aquellos que no están haciendo la voluntad de Dios, aquellos que están viviendo una vida para el mundo, aquellos que toman el mensaje del Señor como si fuera para escoger nosotros. Esto sí y esto no. Esto sí y esto no. Hermanos, el mensaje de Dios es un paquete completo. No podemos decirle al Señor que esto sí y esto no, porque con lo que le decimos no, estamos también echando por tierra lo demás. O somos todo o no somos qué, o no somos nada. O somos calientes o somos qué, fríos. Y dice la palabra del Señor allí, que ese poder, que es el poder del papado, que la palabra del Señor lo identifica como el poder de papado, ya está unificando las iglesias. Ya se está dando el ecumenismo a nivel mundial. Y ese vino de falsas doctrinas que representan las falsas doctrinas, las herejías que esta iglesia está predicando a nivel mundial, hermanos, ya se está dando a beber. Y miles de iglesias y de personas están recibiendo el vino de Babilonia. Y hermano, ¿saben cuál es la mala noticia? Ese vino también ya se está metiendo dentro de nuestra iglesia. Y voy a colocarles un ejemplo para que abramos los ojos y miremos si eso está sucediendo. ¿Cuál es una de las cosas que más se escucha decir por allí de nuestros hermanos de la Iglesia Católica? Hay una frase que siempre me ha llamado la atención. El que reza y peca, empata. Dios quiera, hermano, que esta iglesia no. Dios quiera que nosotros no estemos participando de lo mismo. Y algunos abrieron los ojos. ¿Cómo así? Voy a mostrarles cómo. Es que, hermano, el enemigo no se va a presentar como él es, ni va a presentar las cosas como él las predica ante el mundo. Él sabe de qué manera se va a meter el engaño, de dónde, porque él sabe que nosotros vamos a identificar de una el error. Entonces él lo va a mezclar de tal manera que parezca verdad, pero que tenga un porcentaje muy pequeño de error que nos lleve hacia ¿qué? Hacia el pecado. ¿Cómo se está presentando ese engaño en nuestra vida hoy? He escuchado a algunos predicadores y no sé si dicen eso, puedo decirlo que no vienen de parte del Señor. Y si no vienen de parte del Señor, Dios los ayude para que ellos reconozcan su error, su engaño y se arrepientan. Pero he escuchado personas que se han parado aquí a plataforma a decir que no es posible la santidad. Y he escuchado personas decir eso. Hermanos, tranquilos. Hay que seguir luchando. Algún día el Señor nos va a cambiar. Cuando el Señor venga nos va a transformar. Si nos hace falta, nos va a transformar. Hermanos, qué engaño tan terrible. Porque la Biblia dice que si se termina el tiempo de gracia y usted no ha vencido el pecado en su vida, sino que el pecado lo está venciendo a usted, usted y yo no somos dignos de vida eterna. Nadie podrá entrar en pecado al reino de los cielos. Y nadie podrá ser transformado en la ocasión de la resurrección. Los que van a resucitar, si murieron en pecado, van a resucitar en pecado. Si no vencieron sus defectos de carácter antes de morir, se perdieron. Si no vencemos nuestros malos rasgos de carácter,
si no sacamos el orgullo, la envidia, la autosuficiencia, el odio, el rencor o cualquier otra clase de pecado que haya escondido en nuestra vida, si no nos rendimos y pedimos perdón y pedimos al Señor que los expulse de nuestra vida, hermanos, si llegamos a morir así, así vamos a resucitar. Y oh, qué sorpresa, dice en el libro de Historia de la Redención, hablando de la segunda resurrección, dice que muchos de los que resucitarán en la segunda resurrección, resucitarán creyendo que es la primera. Y oh, qué sorpresa, es la segunda, que es para condenación y muerte eterna. ¿Y por qué creen que resucitarán creyendo que es la primera? Porque murieron engañados por el diablo, creyendo que la vida que llevaban era la vida que Dios quería, cuando muchas veces ellos reclamarán al Señor y dirán: Señor, ¿pero por qué nos perdimos? Y el Señor nos mostrará a los testigos fieles que el Señor envió para amonestarlos en su condición, y ellos dijeron: no, déjeme vivir mi vida lo que quiera. Eso desde que yo vaya, cante y ore, desde que yo haga esto, haga aquello, del resto yo lo que yo quiera. Hermanos, engañados terriblemente. Y he escuchado muchas personas que dicen aquí y consuelan al pueblo de Dios diciendo que no es posible. No es posible. Entonces, voy a colocarles un ejemplo. ¿Cómo es posible que los 144,000 que nosotros sabemos que serán los redimidos, que estarán vivos cuando Cristo venga por segunda vez, cómo es posible que ellos puedan pasar por el tiempo de angustia? Vamos a razonar para que entendamos la tremenda mentira que el enemigo está metiendo aún dentro de nuestra iglesia. ¿Cómo es posible que si nosotros, yo le pido al Señor que esté dentro de ese grupo? ¿Amén? ¿Usted no le pide al Señor eso? Amén. Si usted le pide al Señor eso, tiene que ser un vencedor total del pecado en su vida. Si no, usted no podrá resistir el tiempo de angustia. Yo no podré resistir. ¿Por qué? Porque los que vivan en el tiempo de angustia vivirán cuando el tiempo de gracia habrá terminado en esta tierra. Y pregunto, durante el tiempo de gracia, ¿quién intercede por nosotros en el santuario celestial? ¿Quién? Dice 1 Juan 2:1, hijitos míos, no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo el justo. Eso es mientras que hay gracia y oportunidad. Pero dice la Escritura que los 144,000, los redimidos que van a ser redimidos de entre los vivos, van a permanecer durante el tiempo de angustia sin intercesor. ¿Cómo se van a salvar ellos si llegan a cometer un pecado al menos? Si no permanecen en santidad hasta que Cristo venga, ¿cómo se podrán salvar ellos? ¿Tendrán que haber vencido completamente el pecado en su vida para subsistir en el tiempo de angustia? ¿Sí o no? ¿Tendrán que haber alcanzado la santidad completa en todas las áreas de su vida? ¿Usted qué dice, hermana? Claro que sí. Porque si ellos cometieran al menos un pecado, se perderían. Porque ya no hay oportunidad después de que termine el tiempo de gracia y empiecen a caer las plagas. A ellos también les caerían las plagas. Ahora sí entendemos cuán terrible es el engaño del enemigo y cómo el enemigo ha metido a través de obreros fraudulentos que no estudian realmente la palabra y que toman lo que les conviene y lo demás lo rechazan porque va en contra de sus propias inclinaciones pecaminosas. Hay que tener cuidado, hermano. Y por eso Dios pide que seamos un pueblo esforzado, un pueblo estudioso de la palabra del Señor. No nos conformemos con lo que nos hablan acá, hermanos. Investiguemos en nuestros hogares, estudiemos. Que nadie, perdónenme la palabra, que nadie nos meta los dedos en la boca, que nadie nos engañe. El Señor lo advirtió: mirad que nadie os qué. Y solamente hay una manera para que nadie nos engañe: que conozcamos la verdad, que conozcamos, que estudiemos la verdad, que nos esforcemos por conocer la verdad. Y vamos a ir terminando con lo que dice
el capítulo de Daniel, otra profecía poderosa. Y quiero ir terminando con este versículo. Daniel capítulo 11. Vea lo que dice allí. Dios tendrá un pueblo en los últimos días que conocerá la verdad, que conocerá a su Dios. Y en el tiempo en que Él lo pida, se levantará y actuará. Y hoy es el tiempo, hermanos, de levantarnos e inspirar a otros para que también hagan lo mismo, no todos dormidos, sin hacer nada para el Señor. Vea lo que dice Daniel capítulo 11, versículo 32. Y ahí habla, otra vez mete lo que el diablo va a hacer en los últimos días. Vea lo que dice allí. Con lisonjas. ¿Qué son lisonjas? ¿Qué? Adulaciones. Ay, no, hermano, todo anda bonito. Vivamos en amor, pero todos en pecado. Terrible. Hermano, tranquilo. Siga así, Dios lo va a transformar algún día. Hermano, si usted no emprende una batalla contra ese pecado lo va a vencer y usted se va a perder. Pero si usted se toma de la mano del Señor y ataca y llama al pecado por su nombre, ¿sabe qué dice la pluma inspirada? Dios está buscando, Dios está necesitando hombres que sean tan leales como la brújula al polo, que llamen al pecado por su nombre, que se sostengan de parte de la verdad, aunque se desplomen ¿qué? Los cielos. Esa clase de hombres está buscando el Señor. Y es lo que dice aquí, con lisonjas, con engaños, con seducciones. ¿Seducirá a quiénes? ¿Quiénes son los que se van a dejar seducir? Los que no son fieles a Dios, hermanos. Los que no consagran sus vidas al Señor cada mañana. Los que toman las cosas de Dios en juego y no las toman en serio. Esos son los violadores del pacto, los que violan los mandamientos cada día. No son de los que habla Apocalipsis 14:12, que tendrán la paciencia de los santos y que guardarán los mandamientos de Dios, porque su fe estará puesta ¿en quién? En Cristo Jesús. Habrán dos grupos, los que se dejarán seducir por las lisonjas, quienes son violadores del pacto. Mas habrá un pueblo, dice al final, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y ¿qué? Y actuará cuando haya que hacerlo. Y por eso en la lectura que leía el hermano, hermanos, tenemos que luchar contra el engaño y contra el error en estos últimos días, con valentía, porque hay hombres que se han metido dentro de la iglesia a convertir la gracia del Señor en un libertinaje, a hacer que las cosas se hagan de la manera que caiga y no como el Señor lo ha pedido en su palabra. Dios quiera que el enemigo no nos utilice también a nosotros para esa terrible obra, porque si no somos fieles al Señor, hermanos, terminaremos siendo instrumentos también de Satanás para hacer una obra de mal. O estamos con el Señor, o recogemos con el Señor, o derramamos. ¿Qué vamos a escoger? Y por eso, querido, escuchen este párrafo para que lo lleven en sus mentes. La verdad presente. ¿Cuál verdad? La verdad presente, la verdad que necesita el pueblo de Dios en estos últimos días, debe manifestar su potencia en la vida de aquellos que creen en ella. ¿En qué se debe manifestar la potencia? En la vida de nosotros. Si queremos que la gente no crea, hermanos, la potencia de esa palabra está en vivirla en nuestra vida, para que de este modo sea comunicada al mundo. Y aquí estamos en otro terrible engaño, porque nosotros queremos predicar una verdad que desconocemos en nuestra vida práctica. De nada va a servir, hermano. De nada va a servir eso. Por eso es que no causamos un impacto a la gente, porque la gente escucha de nosotros algo, pero a la hora de vernos, ve totalmente ¿qué? Lo contrario, y se echan para atrás. Cuando escuchan, uy, sí, allá. Ese es el pueblo de Dios. Y cuando se acercan a nosotros, ven cosas terribles y se echan para atrás. El poder de la palabra pierde el peso y la autoridad. Y hermanos, el nombre del Señor es deshonrado a través de nuestra vida. Por eso, queridos,
Dios quiere hacernos un llamado especial en esta hora, a realmente tomar las cosas del Señor en serio, a no seguir jugando más a ser cristianos, sino a que realmente cada día podamos escudriñar profundamente la palabra del Señor y podamos conocer, hermanos, que realmente lo que Dios pide para nosotros en estos últimos días. Y quiero terminar con algo importante que quiero contarles. Mi hermano Luis Carlos precisamente esta semana me mandó un material de lo que está sucediendo en Rusia. ¿Verdad, hermano? Usted me puede corroborar. Y yo me quedé asombrado al leer ese material, porque ya por decreto nacional en Rusia es prohibido predicar el Evangelio de Cristo Jesús. Si usted va a Rusia y usted coge la Biblia y le habla a una persona que no cree, hermano, usted es echado a la cárcel. Usted es un delincuente. No se pueden reunir ya. Y esto pronto está por venir para nuestro país, hermanos. ¿Qué vamos a hacer en ese tiempo si hoy, en tiempos de paz, permanecemos sentados sin hacer nada para la causa del Señor y todavía jugando con las cosas que no debemos de jugar? ¿Qué vamos a hacer en ese tiempo, hermanos, si no tenemos una experiencia de fe con el Señor? A tal punto que si nos toca entregar nuestra vida, la entregaremos. Pero si no entregamos lo que el Señor nos pide hoy, menos vamos a entregar la vida. Le vamos a dar la espalda al Señor, engañados por el enemigo. Hermanos, Dios nos ayude para que a partir de hoy nuestras vidas puedan cambiar. Jóvenes, adolescentes, para que a partir de hoy esos talentos, esa salud, esa vida que Dios les ha dado, ustedes la puedan consagrar al Señor y no saben hasta dónde el Señor los puede llevar si ustedes realmente son fieles a Él en donde quiera que el Señor los coloque. Hermanos, ancianos, jóvenes, adultos, consagrémonos realmente al Señor, que Dios quiere hacer de la iglesia de Maranata un espectáculo para el mundo, para gloria de Dios.